¿Qué es eso? Vale, pues estamos grabando. Bienvenidas todas a la tercera sesión de este curso de planificación estratégica con enfoque de género. Agradecer siempre la colaboración y la amistad de Ana, que forma parte del Grupo de Desarrollo Rural, y que nos invite, como siempre, a Mujeres en Zona de Conflicto a compartir con vosotras y vosotros estos aprendizajes. Así que muchas gracias. Voy a recapitular brevemente las dos sesiones anteriores y un poco proponeros el contenido de esta última sesión, que persigue ser incluso más práctica, ¿no? O sea, vamos a seguir combinando el marco teórico, el marco conceptual y el marco de metodología de la planificación de género con un aterrizaje situado y práctico a el contexto en el que vosotras estáis trabajando como agentes de transformación. Recordaros que en la plataforma tenéis tanto la grabación de las sesiones anteriores como el PDF con el resumen del PowerPoint, de las diapositivas en las que nos hemos ido apoyando Chema y yo en este curso. También habíamos dejado pues un cuestionario de autoevaluación para que un poco nos revisemos los contenidos que hemos asimilado y nos lo recuerden. Y también hay material adicional que podéis descargaros y consultar en cualquier momento. Igualmente, en esta última sesión haremos lo propio, ¿no? Volveremos a subir un cuestionario de evaluación final y todas aquellas herramientas o soportes que vamos a emplear, ¿vale? Para que cualquier compañero o compañera pues tenga la oportunidad de hacerlo. Bien, empezamos la primera sesión enmarcando algo que para nosotros es fundamental, y es de qué hablamos cuando hablamos de una planificación estratégica con enfoque de género, ¿no? Y cómo el enfoque de género es una herramienta de análisis, una fundamental, esencial para intervenir en un proceso de políticas que mejore la vida de las personas, pero que es un enfoque que se ha desarrollado y ha venido realizado por ese movimiento y ese posicionamiento político que es el feminismo. Y cómo identificábamos que el feminismo para nosotras era un movimiento social, una propuesta de transformación, como el feminismo es agenda política, como el feminismo es transformación, como es incidencia política, y cómo es conciencia, toma de conciencia de las desigualdades. Bien, desde esta toma de conciencia, desde este compromiso, desde este posicionamiento como sujeto político, desarrollamos unas herramientas de análisis y metodológicas que son imprescindibles para hacer un retrato de la realidad real, que nos devuelva información sobre en qué aspectos y dónde está la brecha de desigualdad, esta brecha de género, que contabilicemos y retratemos, dibujemos bien las brechas, y sobre esas brechas desarrollemos un plan de intervención que transforme, ¿no?, la realidad y de la vida de las personas. Acordaros que también establecimos 3 niveles de análisis que también la vamos a ver ahora. Chema, te he mandado un email. Sí, lo veo. Sí, si quieres lo podemos ir compartiendo también. Estos 3 niveles, acordaros que hablábamos que al final trabajar desde la mirada feminista es trabajar por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades y por la igualdad de trato. Establecíamos estos 3 niveles que impactan, que confluyen, van de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿no? Se mueven, y es cómo
a un nivel de políticas. Es decir, si no tenemos un marco legislativo, un marco normativo que realmente vele, defienda la igualdad de derechos entre todas las personas, pues realmente no vamos a tener instrumentos en el que nos podamos apoyar. Entonces, por eso ha sido tan fundamental en el marco del movimiento feminista lograr un marco normativo específico que proteja, defienda y promueva e inste a conseguir los derechos para la mitad de la población. Ese marco normativo es fundamental. Luego tenemos el de oportunidades, y es que no solamente, y ahí es donde la mirada de género, el análisis de género se nos revela fundamental, ¿no? Porque no basta con que haya políticas que realmente defiendan, sino que eso tiene que permear en todas y socializarse a nivel de sociedad, ¿no? Es decir, el género nos revela que hay una construcción social legitimada por todas las instituciones educativas, políticas, culturales, que construye una desigualdad dependiendo del sexo biológico con el que hayan nacido, ¿no? Entonces, desde esa construcción social, desde esa categoría de análisis social, nos permite realmente explicar, ¿no? Y conocer cómo se socializan estos roles, cómo se socializan estos comportamientos y cómo limitan las oportunidades de determinadas personas a disfrutar de una vida libre de violencia y libre de cualquier obstáculo o techo de cristal o realidad que te impida en condiciones de igualdad pues, avanzar, ¿no? como ciudadana. Este nivel de oportunidades luego lo rebajábamos a un nivel también fundamental, que es la variable relacional del género, que es el nivel de trato. Y cuando hablamos de trato, habla de todas esas percepciones también, ¿no? de cómo las relaciones de género vienen atravesadas por relaciones de poder. Y cómo ese poder que el sistema patriarcal hegemónico establece como un poder que discrimina, un poder que desiguala, un poder jerárquico, un poder que prima el individualismo y la competitividad, frente a un proceso de empoderamiento en el que entendíamos el poder como un poder propio, es decir, compañeras, somos sujetas políticas de primera, un poder propio, un poder junto a, sabemos que la estrategia de asociarnos, juntarnos, compartir, del trabajo en red, de la solidaridad, es esencial, junto a, para también darnos a entender y a conocer que lo que nos pasa a nosotras ni es culpa nuestra, ni somos la única, sino que hay todo un sistema de violencia estructural, y un poder para. Y ese poder para es nuestra agenda política. Esa agenda política, esa agenda feminista, que es la que tenemos que perseguir para transformar. Bien, pues estos tres niveles también se arrojan en este nivel de planificación. En la plataforma se ha colgado los manuales estos en los que nosotras nos ha servido de muchísima inspiración, que os pedimos que lo consultéis y obviamente hay que leerlo entendiendo para luego ser aplicado y situado en nuestro contexto. Tenemos un nivel de campo, un nivel de asociaciones, porque había una compañera que nos preguntaba, bueno, y al interno de los colectivos, de las entidades, de las administraciones públicas, ¿esto cómo lo analizamos? Pues también, claro, como esa organización, entidad, administración está organizada, qué agenda tiene, qué relaciones establecen, etcétera. Y el nivel de políticas, ¿vale? Nosotras en esta formación estamos fluctuando, ¿no? O sea, nos estamos moviendo, transitando, viajando desde lo personal a lo social, a lo político, y de lo político lo llevamos a lo social y a lo personal. Estos tres niveles, acordaros, compañeras, que van a estar siempre.
siempre en movimiento, los tenemos que tener siempre presentes. Desde nuestra entidad, desde nuestra ONG, lo llevamos incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, desde lo global hasta lo local, hasta lo personal, ¿no? Estamos transitando en esos niveles. Bien, y en la segunda sesión lo que vimos es, pusimos en prácticas herramientas que son muy sencillas, o sea, porque hablamos de un marco teórico y un marco conceptual y de metodológico, pero que luego estas herramientas se traducen en lo cotidiano, que eso es lo bonito de este enfoque, ¿no? En niveles súper cotidianos de nuestra vida diaria, de lo que hacemos cada día, cuánto tiempo le dedicamos pues a los trabajos de sostenibilidad de la vida, a los trabajos productivos, al trabajo político, ¿no? Para hacer un retrato de la sociedad en la que vivimos. Y acordaros que vimos esas herramientas que tienen que ver con el triple rol, herramienta fundamental del enfoque de género, el rol reproductivo, el rol productivo y el rol comunal, que todas las personas de un contexto podemos realizar en mayor o menor medida. Es decir, quién realiza mayoritariamente los trabajos reproductivos, quién realiza mayoritariamente los trabajos reproductivos y luego un nivel de glose interno que sería muy interesante también conocer. ¿Qué trabajo? Si el trabajo reproductivo es un trabajo que tiene reconocimiento social, si está remunerado, si tiene tiempo de descanso, quién se beneficia de ese trabajo, cuántas horas le dedicamos. En el trabajo reproductivo igualmente, quién realiza qué trabajos reproductivos, qué remuneración económica tienen, si está en el sector de la economía formal, si está en el sector de la economía informal, qué reconocimiento social, ¿no?, tiene ese trabajo, porque no todos los trabajos productivos tienen el mismo reconocimiento. Igualmente, el trabajo comunitario, el rol comunitario, que es un trabajo fundamental, importantísimo para la cohesión social, es decir, para la construcción de sociedad es fundamental. ¿Quién realiza ese trabajo? ¿Qué reconocimiento y posición social tiene? Es lo mismo ser presidenta de la asociación de padres y madres, acordar, que de, yo qué sé, de la peña de la peña de fútbol o de la comunidad de vecinos o de, en fin, eso es un poco también por debatir, ¿no? Y todo, también la herramienta que vimos, la herramienta del acceso y control de recursos, qué recursos se disponen en el municipio, quién accede al recurso, quién tiene el control de recursos, porque quien tiene el control es quien tiene el poder. Y finalmente creo que vimos también la herramienta de necesidades prácticas y estratégicas. El enfoque de género nos devuelve que las personas tenemos necesidades diferenciadas. Entonces, no podemos establecer un plan estratégico que entienda que las necesidades de un minigrupo son representativas de las necesidades de toda la comunidad. Entonces, ese mito tenemos que deconstruirlo y tenemos que preguntar necesidades prácticas, que son necesidades, digamos, inmediatas, más necesarias, y necesidades estratégicas, que son necesidades que son más transformadoras a medio y largo plazo. En el ejercicio que hicimos en la segunda sesión, la verdad que nos resultó a mí me resultó muy revelador, porque estuvimos juntitas hora y media haciendo esto, pues entre todas acordaros que básicamente vinisteis a esbozar, pero esbozar con conocimiento de causa, unas líneas de un plan de desarrollo de allí, ¿no?, que hablabais de cómo desde una mirada de la población joven, ¿no?, de la población de la juventud ni chicos ni chicas accedían, no tenían una oferta de ocio, de tiempo libre, formativa, ¿no?, adecuada, hacía que eso pues realmente hubiera un riesgo de que
se fuesen, ¿no? de las localidades, cómo también identificaste una necesidad particular de las mujeres de mayor edad que tenían familiares a su cargo, de poder acceder de una forma más fácil al recurso sanitario. Creo recordar que esbozasteis 3 o 4 líneas de necesidades que si se profundiza y tal, pues eran como muy certeras y muy pertinentes para mejorar no solamente la vida de estas personas, de la juventud, de los jóvenes, de los chicos, de las chicas, de las mujeres mayores, sino del conjunto de la sociedad. Que eso es lo que también revela el enfoque de género. Bien, os invitamos en aquel momento a que subierais en la plataforma esos dibujos, esos relojes de la rutina diaria, que utilizarais los rotuladores más gordos, los colores más gordos que tuvierais. Creo que Ana lo ha hecho. Ana, gracias. No sé, el resto de las compañeras no habremos tenido bastante tiempo, como vamos como las locas, pero de verdad, no dejéis de hacerlo porque hicisteis un trabajo que insisto, las herramientas de género, nosotras como facilitadoras, estamos en un proceso de formación de formadora, tenemos que tener un conocimiento sólido y amplio de las herramientas, conocerlas para luego saber leerlas bien y sistematizar la información, pero a la hora de ponerlas en prácticas no hace falta conocimiento ninguno. Quiero decir, porque básicamente lo que estamos es preguntándole a las personas, a los hombres, a las mujeres más mayores, más jóvenes, tal, cómo es su día a día para nosotras extraer información relevante en nuestra planificación, cuáles son sus necesidades y a qué optan y qué no optan. Porque tampoco estamos, ¿sabes? Y además, por nuestra experiencia, a las personas, y hemos hecho muchos diagnósticos, les gusta compartir esto. Les gusta, sí, hay pocas hay reticencias, pero no muchas. No sé si, Chema, tienes por ahí un poco algunos dibujos para que veáis. Estos son fotografías de diagnósticos reales, quiero decir que no son que hemos llevado a cabo. Pues fijaros, este es del acceso y control de los recursos, ¿no? Veis como muchas veces a través del dibujo, es decir, son herramientas orientada a la participación de todas las personas independientemente de su nivel socioeconómico, cultural, formativo, porque proponemos herramientas muy de dibujo, muy de orales, no es como la tradición oral, ¿no? Tan rica, ¿no? No hace falta el dibujo, herramientas sencillas, ¿no? Y además, perdona Isma, enlazando con una conversación que tenía antes con Ana, el dibujo da muchas pistas acerca de la sociedad. O sea, como quien haya dibujado arriba, hay una diferencia entre chicos jóvenes, hombres mayores, chicas jóvenes, mujeres. El tema de la autoridad, quién lleva el bastón, quién lleva el sombrero, es que hay muchas lecturas ahí que se pueden hacer dentro de la sociedad. Hay muchas cosas que la propia... Esto es preguntar y en vez de hacerlo, lo que comentábamos antes, en vez de hacerlo con terminología abstrusa de estas que usamos aquí, el lenguaje raro, es simplemente con las herramientas tan sencillas como esta. Yo veo una cruz roja y yo sé que eso es algo de sanidad. Eso está asumido. No hace falta decir acceso a recursos sanitarios. No, no. Sanidad. Luego ya podemos investigar, ¿no? Y sobre todo lo de arriba, ¿no? Ver un poco también el imaginario de poder, el imaginario de... Hay mucha información que se saca de una cosa tan bonita, porque son bonitas como son estas herramientas, ¿no? Sí, y vosotras también, es muy importante la figura del equipo facilitador, ¿no? Porque, como bien dice Chema, o sea, tan importante es lo que se dibuja y cómo se dibuja como aquello que no está. Y que sabemos, ¿no? O sea, que muchas veces, a lo mejor si trabajamos con grupos de mujeres, dibujan unos recursos que si luego lo trabajamos con los grupos de los hombres, los recursos que aparecen en los grupos de los hombres no están luego en lo que aparece en los grupos de las mujeres, ¿no? Entonces, es interesante. No sé, vamos a ver algunas fotillos más, ¿no? Y mira, esta es una carta de ilustraciones también de recursos, de control de una familia de Madrid. Esto lo hicimos en Madrid, ¿verdad? Exactamente.
Bueno, este tiene que ver con una herramienta que tiene que ver con cuando se marca dentro de las necesidades, luego se selecciona, hay una prioridad, una herramienta que se llama la prioridad de necesidades, y sobre esas necesidades se convierten un poco en una necesidad y es porque hay una carencia, ¿no? O sea, entonces se sigue profundizando en por qué, cuáles son las causas, ¿no? Las causas de esa necesidad, es decir, cuáles son las causas reales de que exista esa necesidad, y en el caso de que la convirtiésemos en un objetivo, es decir, un objetivo de nuestro plan estratégico, ¿qué efectos, ¿no? ¿Qué efectos tendría, ¿no? Positivos, ¿no? Si lo convirtiésemos en un objetivo a alcanzar. Esta sería una. Bueno, hay otra herramienta que es el mapa social de la comunidad, es una manera también de dibujar los recursos de la sociedad y aquí en el mapa social se muestra también mucho cuál es el transecto de la ciudadanía en su contexto, si hay barreras urbanísticas, esto también es muy interesante y mira ya. A los espacios de participación, todo esto lo tenéis en los manuales ASEC que lo hemos visto, ¿no? Y un gráfico de tendencias también de la trayectoria de la localidad. Bueno, os queríamos enseñar un poco, veis que son los dibujos, ¿no? O sea, como de una forma de dibujo ha salido la ovejita. Pues son sencillas, así que os invitamos a que os profundicéis en esto, ¿no? Porque, ¿cómo me preguntaría a lo mejor? Bueno, yo estoy misma, ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues como tenéis el privilegio, o sea, el honor, más que privilegio, ¿no? De compartir un contexto, conocerlo bien, estar todos los días ahí, pues mientras haya un grupo motor que lo quiera poner en marcha, que lo sistematice bien, os ponéis una agenda de decir, pues mira, a lo mejor pues voy a hacer una herramienta una vez a cada 2 semanas, ¿no? Si me reúno con los grupos de mujeres, voy a dedicar media hora a hacer esto, ¿no? Entonces, lo importante es que seáis metódica a la hora de sistematizar la información, recoger la documentación, todo, que muchas veces en las actuaciones, yo a mi equipo siempre le insisto mucho a que tan importante es la actividad, es decir, desarrollar una actividad, como que tenga previamente una muy buena planificación y posteriormente una muy buena sistematización. Es decir, es tan clave, no es tan clave, pero muchas veces vamos a lo mejor a trabajar con los colectivos de las asociaciones de mujeres o nos reunimos con los jóvenes o tal, y vamos simplemente pensando en qué voy a hacer ahí, ¿no? Ahí, en esa hora entro, salgo y cuando salgo hago así. No, pues lo que viene después de salir, lo que es sistematizar lo que ha pasado, esas herramientas, esos ejercicios que han realizado, es tan relevante como la media hora o 3/4 de hora que estés trabajando con ese grupo. Es decir, siempre nos tenemos que salir con un soporte, algo que seamos luego capaces de analizarlo y volver a devolver información. Bueno, pues esto hasta ahí fue la segunda sesión y hoy queríamos plantearos lo siguiente, y es, vamos a tocar primero un enfoque que es el enfoque de la interseccionalidad, que no sé si estáis familiarizadas, es realmente en estas sociedades que todo se complejiza cada vez más. Acordaros que también que hablábamos del género, de que existe una construcción social en torno al sexo biológico con el que nacemos las personas, pero que el reto es erradicar cualquier sesgo de género, erradicar los roles de género. Entonces, esto, ¿cómo lo combinamos con el binarismo, ¿no? Como el no estar constantemente hablando, ¿no? O sea, de hombre, mujeres, de la identidad que es ser mujer, cuando todas estas fronteras se están diluyendo, la juventud la está diluyendo, ¿eh? No obstante, como es un proceso, estamos en movimiento, sabemos que todo lo que avancemos
a nivel de conquistas desde el posicionamiento feminista, puede haber momentos históricos de retroceso, porque los cambios y las conquistas también son dinámicas. Es decir, ha habido momentos en los que la coyuntura y la lucha pues, ha favorecido que haya mayores cotas de igualdad, de oportunidades y tal, pero a veces hay contextos que son más reacios, ¿no? Y más reaccionarios al proceso de la transformación del feminista. Ahora mismo estamos en un momento reaccionario, lo sabemos, ¿no? Entonces, justamente al ser dinámico, pues tenemos que reajustar la agenda, revisar la agenda, ¿no? Volver a ubicarla y a lo mejor poner el peso en la lucha sobre derechos que pensábamos que ya no se iban a cuestionar más, ¿no? El derecho al aborto, derechos sexuales y reproductivos, la normativa de violencia de género, pues no, ahora están en cuestión, ¿no? Otra vez, entonces tenemos que reajustar. Y a la vez todo el movimiento y todos los logros hace que surjan movimientos colectivos que quieran transgredir incluso mucho más, ¿no? Transgredir y son necesarios y son útiles y vamos de la mano. Entonces, en estos movimientos de transgresión total que remueve bien el suelo, pues claro, viene un movimiento que dice, es que yo ya no quiero hablar de binarismo, o sea, yo no quiero hablar de hombres y mujeres, ¿no? Porque ya esto hay que explosionarlo por algún lado, ¿no? Bueno, yo digo que es interesante, es necesario, pero pensamos que todavía el sujeto político de mujeres como sujeto político sigue siendo necesario, que va de la mano y que es lo mismo la conquista de derechos de muchos otros colectivos. El feminismo siempre ha ido de la mano del colectivo LGTBI. Y que bueno, que es interesante todo este mapa, ¿no? Que se nos está moviendo. Pues bien, dentro de todo ese retrato real de las personas, de la complejidad que las sociedades somos, el enfoque de la interseccionalidad viene un poco también a ponernos las gafas bien situadas para que ese retrato de la realidad realmente nos detenga en la atención a la variabilidad. Es decir, no solamente las personas no somos una sola cosa. Las personas somos complejas y somos muchas cosas. Somos muchas cosas. Somos, pues no solamente yo soy mujer, sino que soy mujer de mediana edad, de determinado contexto sociocultural, yo vengo con mi mochila, de mi clase social, de mi conciencia social, y esto me hace, pues obviamente, no igual, quiero decir, ser diferente, y la diferencia es riqueza, es pluralidad, pues a otra, a lo mejor, persona que se identifique, pues a lo mejor como negra, pobre, migrante y tengan su trayectoria de vida diferente. Entonces, no puede ser que mi situación, y en esto hablamos de rueda de privilegio, pues mi situación privilegiada, ¿no? En algún momento respecto a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de interseccionalidad. ¿Os suena la palabra? Que todavía no he oído. ¿Os suena la interseccionalidad? ¿Qué sabemos de interseccionalidad? Contadme por el chat algo. Contadme por el chat una palabra que os suene de interseccionalidad. Porque vamos a hablar un poquito de interseccionalidad. Después hablaremos un poquito de indicadores de género. Lo que no se mide no existe, es decir, cómo construimos indicadores de género para ver si ese plan realmente acorta la brecha de desigualdad, aunque sea en un solo aspecto, pero ya es importante que lo midamos. Es decir, cuando hacemos planes estratégicos, al menos un plan estratégico ya sabéis que tiene un marco temporal mínimo de 4 o 5 años. Anualmente debe de tener su plan operativo. Este año, en particular este año, ¿en qué vamos a enfatizar? Y a lo mejor ese año nos proponemos una sola cosa, pero esa cosa tenemos que medirla bien.
tenemos que medirla bien. Pues ¿cómo la medimos? Pues para ahí tenemos que construir indicadores de género, ¿de acuerdo? Y os vamos a invitar a hacer un ejercicio práctico sobre vuestro plan estratégico, el actual, y tenemos una herramienta, una aplicación que os vamos a invitar a que la conozcáis y la apliquéis a vuestro plan estratégico. Y yo creo que si conseguimos eso, pues habremos conseguido muchas cosas. Vale, no sé, ¿habéis puesto algo en el chat? Utilizad el chat, escribir, tomar la palabra, levantar la mano sin participación, esto no, ¿vale? Que he visto que asentí, me parece bien, pero que me gusta también escuchar. Bueno, le paso la palabra a Chema, que va a compartirnos un vídeo, y nos va a hacer una breve introducción a la interseccionalidad. Dudas, preguntas, cuestiones, aportaciones, cosas que conocéis seguramente y nosotras no, compartirla, ¿vale? Chema, cuando quieras. Sí, el vídeo que quisiera compartir, que cuando hablamos de interseccionalidad, que es un concepto de raíz legal, porque el inicio fue de raíz legal, nos gusta siempre empezar por el principio, por el origen del término de interseccionalidad. Es un término que se creó hace relativamente poco y que partió de insisto, una abogada feminista negra que intentaba combinar estas dos historias. Interseccionalidad, el origen del término tiene raíz en la palabra intersección, que es lo que pasa en la intersección de dos cosas, que es cuando hay dos caminos que se cruzan, en el medio de los caminos, ¿de quién es el camino? ¿Quién es el dueño del camino? Si va un camino del norte al sur y otro del oeste al este, en medio, ¿qué es? Norte, sur, este, oeste. Y ahí da el cambio al tema de las opresiones, en vez de los caminos. A mí me gusta hacer un poco el chiste de que el término de interseccionalidad lo creó y lo puso en la agenda política Kimberly Crenshaw, que es la abogada esta. Entonces yo siempre digo que tenemos la suerte de contar con ella en nuestros cursos. Claro, indirectamente lo que hemos hecho es traer el vídeo, que nosotros lo que hicimos es traducirlo, porque es una conferencia que ella hizo y está traducida al español. Esta es la herramienta, esta es la plataforma, pero yo creo que sería conveniente verlo, son 5 minutitos, sobre todo por comentar algunos aspectos. O sea, yo a lo mejor lo voy parando o al revés. Mientras haya alguna duda o algún concepto, pues lo paramos y comentamos. Kimberly Crenshaw habla desde el origen del término de interseccionalidad. Es curioso, y os cuento también un poco la parte, digamos, lo que está detrás del escenario, la tramoya del vídeo. En el canal de YouTube de MZC, nosotros colgamos todos los vídeos que tenéis acceso y demás. Este es el más visto, este es el más criticado. O sea, es el más valorado y es el más criticado. Cuando hay un término que llama la atención, suele haber un movimiento hater de chirulo hablando de ese tipo de cosas, comentarios y demás. Es verdad que YouTube han quitado el dislike para abajo, pero sí dejan comentarios, ¿no? Entonces, es llamativo cómo es un término que se está poniendo y que mueve al odio, que mueve conciencia, que remueve cosas, ¿no? Que remueve cosas. Entonces, pues si os parece bien, vamos a compartirlo. Y insisto, yo pararé y si hay alguna historia, duda, no me he enterado o me llama mucho la atención esta historia, lo comentamos sin ningún problema, ¿eh? Estoy cruzando ahora mismo los dedos para ver si esto funciona. Alguien que me comente si esto funciona, ¿vale? I began to use the term intersectionality. ¿Oís? Sí, se escucha, Chema, sí. Many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma de Graffenried.
I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma de Graaf and Reed was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But, of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't... Eso es lo que ha comentado Inma acerca de que lo que no se nombra no existe. Es decir, el hecho importante de la lucha de Kimberly Crenshaw, que es esta muchacha, es el poner nombre a una cosa, el señalar que ese es el problema. No darse cuenta de que hay un problema, que también, sino darle un nombre al problema, señalar que ahí en esa mezcla de caminos, ella la imagen que pone es siempre una mezcla de caminos, un cruce de caminos. Resumo otra conferencia y la pongo aquí. Ella pone el ejemplo de que hay una muchacha, ella cuenta el caso de que hay una muchacha que le ha dado un patatús en medio de un cruce de caminos y que viene una ambulancia de un lado y viene una ambulancia de otro, pero ninguna de las dos ambulancias la trata porque no saben en qué camino está. Entonces, como ella está en la intersección, no puede ser la ambulancia del norte ni la ambulancia del este, porque no saben dónde está. Entonces, la chica dice, perdona, es que no me has tratado tú. Dices, es que yo trato solo a las del norte. Perdona, es que no me has tratado tú, es que yo solo trato a las del oeste. Y ese es el nombre de la historia. Entonces, la historia de la interseccionalidad parte es por enlazar con lo que decíamos siempre al principio, que todas las herramientas, todas las estructuras, parte de esa concepción del feminismo que implica este tipo de cosas que pone aquí. Allí donde no hay un nombre para un problema, lo que no se nombra no existe. Y al no existir, no es un problema, no se tiene por qué resolver. See a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. Acordaros en la primera sesión que hablábamos que cuando se hacía un diagnóstico, había un diagnóstico que puede ser ciego al género,
sensible al género y de sesgo de género. Este es un problema de ser ciego al género, ciego al enfoque de género, ciego al enfoque social, ¿no? Entonces, cuando habla del problema de encuadre, se refiere a eso. Se refiere a que a la hora de analizar la sociedad, a la hora de analizar el contexto, nuestro contexto, si no tenemos un buen encuadre, dejamos fuera de cuadro, eso es muy gráfico, fuera de cuadro. Y al dejar fuera de cuadro, al no señalar que eso que es un problema, no tenemos por qué solucionar un problema que no existe. Por eso es importante el análisis situado, por eso es importante el análisis situado y además muy detallado, ¿no? Problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. No, en uno de los talleres nos criticaron y lo que pasa es que ella no usa la palabra brecha. Ella no usa en inglés no usa la palabra gap, que es brecha de género, porque eso sería una brecha de género. Ella usa la palabra cracks, que es otro tipo de concepto. Entonces, la idea de la brecha de género es complementaria a la idea de la injusticia de la justicia, que es un poco el cracks de lo que ella comenta. Entonces, es como analizar a tres niveles, los niveles que estaba comentando antes Isma, el nivel de política, el nivel social y el nivel personal, ¿no? Entonces, cercano, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ver las brechas de género? Que las brechas de género son brechas de género y además se ven multiplicadas por los cracks, por las injusticias, digamos las fallas en el sentido de fallas como los continentes que chocan, ¿no? que están detrás, ¿no? So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Heterosexism, transphobia, xenophobia, ableism, all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. Muy bien. Y ahora Kimberly Crenshaw tiene un turno de palabra. Digo que si queréis hacerle alguna pregunta. ¿Qué tal ha parecido, no sé, cómo el reto de la interseccionalidad, porque ya habla de retos únicos, ¿no?, que nos plantea la interseccionalidad, sí, que volvemos a que tiene que ser un análisis situado, ¿no? O sea, en nuestro contexto. En nuestro contexto, ¿qué intersecciona? O sea, ¿qué colectivos, no, le intersecciona? Acordaros que aquí hablamos
de todo, ¿no? O sea, de etnia, de clase social, de edad, de todo mezclado con algunas capacidades diversas, en fin, todo intersecciona, ¿no? Y como la interseccionalidad también supone un reto, suma, ¿no? Suma a lo que es acabar con ese binarismo hegemónico, ¿no? De una masculinidad hegemónica, una feminidad hegemónica y solamente hablar de las brechas desde esa sola, sin la variabilidad, ¿no? Con el riesgo de que, igual que no queremos que la agenda hegemónica del hombre blanco, burgués, varón y adulto se imponga a la totalidad de las personas, tampoco queremos que la agenda feminista es solamente una de la mujer blanca, adulta y burguesa. ¿Vale? Así que no sé qué tal. Ana, tenía la palabra, perdona. Nada, decía lo necesario, porque es verdad que cuando se intersecciona, precisamente el ejemplo del cruce es muy significativo. Nos puse donde más accidentes hay, ¿no? Y eso nos va a pasar también, ¿no? Donde se interseccionan varias opresiones, pues efectivamente se van a sumar, ¿no? Y es más probable que ahí haya más necesidad también de atención. Lo procedente, ¿no? de la interseccionalidad, decía. Hay un aspecto de la interseccionalidad a la hora del estudio de la interseccionalidad que en realidad hay como dos escuelas, que es el tema del nivel de opresiones y otro el tema de la existencia de opresiones. Son dos cosas distintas, ¿no? Cuando se habla de interseccionalidad, intentaron hacer una especie de... Bueno, hay como una escuela acerca de cómo dibujar la interseccionalidad, cómo transmitir la interseccionalidad de manera gráfica. Y luego hay una especie de listado, por decirlo de alguna manera, de opresiones, que intentaron un grupo de estudiosos sociólogos, de sociólogas alemanes, creo que fueron, de Alemania, intentaron hacer una especie de estudio, de sumar, de calcular el nivel de interseccionalidad. Que era una cosa parecida a esto. Entonces, hacían como un estudio acerca de qué grado de privilegio tienes tú, en qué situación te tienes, ¿no? Atendiendo a todos estos tipos, hay más todavía, porque en realidad se sumaron a aquellas, al ser un análisis situado, tienes que hacer análisis situado de las opresiones que existan en esa situación, en ese contexto. Por ejemplo, si os fijáis, aquí no hay una nueva categoría que es la de casta. Es decir, cuando hicieron el análisis de interseccionalidad en la India, la casta es muy importante. En España quizás no, pero en la India sí. La raza, el sexo, la orientación y el género, bueno, esto vamos a esta parte sexo, orientación, género tiene mucho que ver con el tema de la galleta de género que vimos el otro día, ¿no? El tema de la opresión por ser, por parecer, por tener un acercamiento, la raza, el país de origen, la religión, el estatus social, la profesión o el nivel profesional. Fijaros que hay cuestiones como, por ejemplo, el tamaño, la altura, el tamaño, la talla, sí, bueno, la talla en el sentido de la norma, cuál es lo normal, que hablábamos la otra historia, en la otra sesión, cuál es lo normal y cómo te defines, cómo te desvías de lo normal, ¿no? Cómo te desvías de lo normal. Es muy típica la campana de Gauss, ¿sabéis? La campana de Gauss es donde está toda la población más o menos cerca del centro, pues todo lo que se desvía, todas las desviaciones, todos los errores típicos que se llaman en estadística, son sitios, son privilegios u opresiones que estás sufriendo. Hay más, ¿eh? Esto no son todas, hay millones, bueno, millones no, creo que son 19. Yo aconsejo, si tenéis curiosidad, que vayáis a la página de Google de interseccionalidad y veáis el listado de las 17 o 19 opresiones que hay, atendiendo a todas las existentes, todas las existentes. Volvemos otra vez a lo mismo.
¿Por qué se han creado 19? Porque se han hecho un análisis situado. Entonces, aquí en el Valle allí en Guadalhorce, pues a lo mejor lo importante de no sé decir, de la casta, que hemos puesto el ejemplo, pues no es relevante, no es un problema porque no es relevante. Pero quizás la religión, el acceso a los recursos, la cantidad o el estatus social que se tiene, todo ese tipo de cosas son elementos que se deben analizar a la hora de plantear una estrategia a largo plazo para evitar este tipo de opresiones. Esto es un ejemplo, insistimos, y yo a mí me gusta repetir mucho, esto es un ejemplo de análisis de género, pero análisis con género. Es decir, lo que decía la semana pasada Inma con el tema de la tarta. Este análisis tiene género porque tiene análisis de género, tiene conceptos de género, pero este análisis solo se puede hacer si tiene ese enfoque de género. Si tiene ese enfoque global, ese enfoque de opresiones, ese enfoque de movilidad social, de cambio social, de cambio de status quo, del preguntarse por qué, de no ser ciega al género y pensar si lo que se está haciendo tiene sesgos de género. Entonces, pensar y pensarnos, eso es estoy diciendo esto, pero espérate un momento, ¿desde dónde parto? Lo del nivel de enunciación que comentábamos al principio. ¿De dónde parto? ¿Cuál es mi lugar de enunciación? ¿Desde dónde estoy hablando? Y desde dónde estoy hablando voy a analizar la sociedad, siendo consciente de que tengo que tener en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Este proceso está en cambio absoluto. Este proceso está en cambio absoluto. Hay cantidad de análisis. A mí me gusta de aquí este de en medio, el de clase, raza, género, este lugar de en medio es de la interseccionalidad, pero es que la gente está haciendo el que está a la derecha, que es el de cuántas intersecciones hay. Pues aquí hay en la primera hay una intersección, aquí hay una intersección que es distinta de esta, pero que esta incluye a esta, porque es que el análisis es complicado, el análisis social es complicado. Si queremos queremos organizar el cambio social, queremos hacer una sociedad mejor, tenemos que tener en cuenta esto. Volvemos otra vez a lo que ha dicho David Kenshaw. Si yo no sé que existe ese problema, no lo soluciono. Hay también otro aspecto importante y relevante aquí en esta... No, déjala de diapositiva Disculpa. Del discurso, y es que hay otra autora que aparece mencionada, que es Luca Platero, que también trabaja la interseccionalidad, y él trabaja con colectivos con discapacidad, mujeres a lo mejor sordomudas, ¿sabes? Y intenta visibilizar, estudiar realmente las opresiones, ¿no?, que tienen. Y hay un aspecto que a mí, que comenta, que me parece relevante, y es cómo a veces en contextos que tienen de especial vulnerabilidad o sujetos a opresiones frente a otros grupos más poderosos, invisibilizan al interno del colectivo realmente determinadas realidades, ¿no? Y se habla, por ejemplo, como el tema de la violencia de género que sufren a lo mejor un colectivo afroamericano, ¿no?, en determinado barrio, ¿no?, era invisibilizado, ¿no?, por el colectivo en su conjunto, ¿no?, para no fomentar o no ampliar el estereotipo o primar otras agendas transformadoras absolutamente patriarcales y heteronormativas. Es decir, como a mujeres afroamericanas que estaban intentando organizarse para luchar contra la violencia de género que sufrían, ¿no?, por tener una sociedad patriarcal, realmente eran oprimidas, ¿no?, y decir, no podemos visibilizar que las mujeres negras sufren violencia, porque eso es aumentar el estereotipo de que los colectivos afroamericanos son violentos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se invisibilizaba, ¿no? Como si no trabajamos
también otra de las resistencias, o sea, igual que de las resistencias vienen por todos los lados del patriarcado. Es decir, obviamente la resistencia de decir no se puede, se desplaza una agenda política de necesidad de determinados colectivos en pro de una agenda patriarcal de ese colectivo. ¿Me explico? Entonces, esto también es muy interesante tener que analizarlo. Y por eso hay que visibilizar, y es tan importante hacer esa realidad. Nosotros trabajamos en territorios, en contextos donde hay una población gitana mayoritaria, ¿no? Entonces hay que buscar referentes de mujeres gitanas que están intentando hacer las cosas de otra manera, fuera del estereotipo de la vida estereotipada que tenemos de las mujeres gitanas. ¿Me explico? Y que son referentes en su propia comunidad y para el resto. ¿Veis por dónde voy, no? Entonces, es importante también desde el análisis interseccional, lo que hablábamos de lo que no se visibiliza y no se nombra, no existe. Y si no existe, lo que vamos a estar es redundando en la violencia o la falta de oportunidades que determinado colectivo, por ser atravesado por dos realidades, puede afrontar. Y esa es la rueda de opresiones y privilegios. Es decir, que es una rueda compleja. Es una rueda compleja. ¿Cómo esa mirada no basta? La mirada de género debe de... Esto como cuando vas al oculista, ¿no? Y te van poniendo aquí en el ojo, te van poniendo cada vez más lentillas de estas, ¿no? Las gafas son las mismas, ¿no? Pero no, habéis ido, tenéis gafas, ¿no? Algunas. Pues entonces, cuando vayas al oculista te ponen las gafas y empiezan, ¿ahora ves mejor o peor? Y te van poniendo aquí lentillas, ¿no? Pues esto de la interseccionalidad es unas lentillas fundamentales si queremos tener las gafas buenas. Es así. Es decir, ahora esto lo ves mejor, pues sí, lo veo mejor, porque esa O que aparecía en el último nivel no la leía bien, ahora la leo bien. Pues esas lentillas de nuestras gafas violetas, de nuestras gafas feministas, es la interseccionalidad. Eso es lo que nos va a focalizar la mirada y lo que tenemos que contemplar, ¿no? Porque tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones. Y esto y es un riesgo, ¿no? O sea, combinar es un riesgo de decir, no, lo más importante en la agenda ahora es esta y solamente es esta. Y no, bueno, tenemos que conseguir una agenda que logre mejorar la vida de todas las personas, ¿no? Y que realmente contemple que todas las opresiones, el reto es que todas las opresiones desaparezcan. Ese es el reto estratégico. O sea, no podemos decir, no, es más importante ahora que las mujeres blancas tengan un trabajo. Lo que le pasa a las negras, a las musulmanas, a las pobres, nos da igual. No, da igual. Nos importa y nos importa mucho más. ¿Me explico? Entonces, ese es el gran reto de la intersección también. Chema. Sí, por eso es importante el tema del análisis de la sociedad y el análisis situado. Y una de las historias, y es un reto, en realidad es intentar dar solución compleja a una realidad que por sí es compleja. Es decir, la idea es que toda la sociedad vaya mejorando, pero que además se rompan las brechas de desigualdad existente entre los distintos grupos. Es decir, tenemos que rizar el rizo de analizar que todas las personas vayan hacia una situación más justa, todas las personas, y además eliminando brechas de género, ¿no? Hay una consigna que han puesto en... Lo que pasa es que no sé por qué no le dan tanta publicidad, que es cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, hay digamos que el motu, el logo, el de este es no dejar nadie atrás. Ese es el motu esa es, digamos, la parte de abajo, el logo de los objetivos de desarrollo sostenible, no dejar nadie atrás. Entonces hay que ver
hay que ver de qué punto de partida parte cada persona, cada grupo, cada situación, cada contexto, para no dejar a nadie atrás. No se trata de decir, bueno, venga, vamos a hacer una media y como todo el mundo vamos a mejorar de media, ya está mejorando. No, no, no. Es no dejar nadie atrás. No dejar nadie atrás. Que es un poco la idea que parte de aquí, ¿no? Cuando se habla, cuando hablaba de interseccionalidad, un poco, también lo tenéis, para explicar un poquito la interseccionalidad hicieron una especie de infografía, todo esto en inglés. Nosotros lo que hemos hecho es traducirla al español o sacarlo, pero en realidad es esto, este triángulo, esta figura triangular es triangular y además es rayada. Entonces, pensar en una opresión por ser triangular y en una opresión por tener rayas, ¿no? ¿Dónde va una persona que tiene opresión por ser triángulo a un club triangular? Pero a lo mejor el club triangular no piensa en que tiene rayas. Esa opresión, ¿dónde va alguien que tiene pues, algún tipo de movilidad reducida o una opresión por algún tipo de situación física y además sufre violencia de género, ¿no? Y además es de otro país y además es de economía baja, de nivel económico bajo, ¿no? Entonces, esta historia de no dejar a nadie atrás es no pensar en la parte del grupo, en la parte global, sino en la parte de los individuos. Para eso es conocimiento situado, análisis situado y enlazamos quizás con lo siguiente y ver si eso va bien, porque tenemos que ver si eso va bien. Y por eso hay que analizar y que ver, crear desde el principio marcas, indicadores para ver si si la evolución es positiva, si vamos en buen camino o si por el contrario no estamos haciendo nada. Y tendremos que replantear nuestra actuación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuitas? Insisto, esta diapositiva que está en la herramienta, os he dejado también el vídeo y os aconsejo, luego pongo el enlace también, a la parte esta de intersecciones, si tenéis curiosidad, porque es para ver un poco también la cantidad de estudios, porque este es un concepto que se fue creando y se ha ido complicando, porque la sociedad de por sí es complicada, no es por otra cosa. Esto es ver, analizar que la sociedad es complicada, ¿no? Más, Tomás. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Cuitas? ¿Seguimos? Bueno, pues nada, seguimos. Pasamos ahora al segundo bloque antes de empezar la parte práctica. Y una vez conocido el reto de la interseccionalidad, apasionante, por otro lado, a mí me resulta muy interesante. Os invitamos a que indaguéis, curioséis en estas autoras. Vamos a pasar al tema de indicadores, ¿vale? Vamos a comentar, también vamos a hacerlo a través de un vídeo y de la presentación, qué es un indicador, qué es un indicador de género, qué tipo de indicadores de género existen y después de esta breve introducción, nuestra propuesta es, os vamos a devolver de forma una síntesis de vuestro propio plan estratégico y queremos que os reunáis en grupo y con la aplicación que os vamos a invitar a que os descarguéis, lo evaluéis. ¿Vale? Así que, Chema, ¿pasamos al tema de indicadores? Si no hay más preguntas sobre esto, pasamos directamente a indicadores. El concepto de indicadores siempre volvemos otra vez a lo que siempre decíamos. Un indicador de género, cuando nos preguntan qué diferencia hay entre un indicador y un indicador de género, un indicador de género sigue siendo un indicador. Ahí el plus de ese enfoque de género, pero sigue siendo un indicador. Entonces, yo creo que es conveniente, aunque sea muy básicamente, explicar un poco, situar un poquito muy básicamente lo que entendemos, lo que se entiende por un indicador. Un indicador, simplemente. También os dejaremos un vídeo un poco
simple explicado sobre el tema de qué es un indicador, ¿no? Vamos a ver, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Lo veis? Esto pertenece a una formación que nosotros que hemos dado con el tema de indicador de género. Empezamos por... ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? Que está Isa. Un indicador es una medida, número, hecho, opinión o percepción que señala una situación o condición y mide sus cambios a través del tiempo. Ejemplos de indicador. Es decir, es cualquier elemento que nos sirva para medir. Por eso contesto una pregunta de Ana, que está hecha anteriormente. Cualquier elemento que nos sirva para medir la evolución de un aspecto social, de un entorno, de una actuación. Cualquier elemento. Tiene ciertas características, pero es cualquier elemento, no tiene por qué ser un número. No tiene por qué ser una medida física. Es cualquier elemento que nos sirva para, primero, medir algo en un momento dado, medir un aspecto y que nos sirva para, además, medirlo a través del tiempo. Es decir, el indicador tiene que ser coherente con el tiempo. Si medimos al principio, medimos en medio y medimos al final, tiene que ser la misma medida, usar la misma medida, no podemos cambiar de medida. Pero puede ser cualquier cosa. ¿Qué ejemplos hemos puesto de indicadores? Ejemplos de indicadores. Tasa de desempleo, audiencia de un programa de televisión. La tasa de desempleo es un indicador de la evolución del empleo. El índice de audiencia es el índice de éxito de un programa de televisión. ¿Cómo se mide? Se mide de la misma manera, mejor o peor, pero se mide de la misma manera al principio, en medio y al final. Siempre se mide de la misma manera. Otra cosa es cómo se mide, pero siempre es la misma medida. Número de visitas a una web, medida de calificaciones de un grupo escolar. Este es el informe PISA. El famoso informe PISA, que es un informe que mide una serie de habilidades del alumnado en distintas historias, en competencia matemática, en competencia lectora, en competencia de ciencia. Hace una media, una especie de examen test, hace una media. Este informe PISA es tan importante, fijaros que es un indicador que es tan importante, que mide el nivel académico, o el éxito académico de la educación secundaria en Europa, en el mundo. Está en España, pero esto es comparable. Volvemos otra vez a lo mismo. Se mide de una manera, se mide de otra, está mejor, está peor, pero esto es un indicador. Se mide evoluciona una serie de cuestiones. Un indicador debe ser pertinente, es decir, debe adecuarse a lo que se quiera medir. Por ejemplo, ¿es el PIB un indicador apropiado de la riqueza de una nación? Ese chiste es un chiste, pero eso es así. En el PIB, en el Producto Interior Bruto, se calcula con varios elementos. Uno de ellos es se supone que nivel de tráfico de drogas y el nivel de acceso a prostitución y armas. Lo que es la economía sumergida, no me lo invento, esto es así, ¿eh? Esto es así. Se calcula de esa manera. El indicador es el indicador. Ahora estamos hablando ahora mismo de indicador. Ahora vamos a ver si esto tiene enfoque de género o no tiene enfoque de género. Pero el PIB, si vais al PIB, se calcula según la inversión pública, según el gasto de la persona, según las retribuciones, hay 4 elementos, más estos que se calculan, ¿cómo se llama? Se hace una proyección, más o menos. Una empresa de derribos de casas de 100 personas empleadas aporta más al PIB que una pequeña empresa especializada en reformas con un equipo de 5 personas. Un indicador, además, debe ser relevante,
es decir, debe medir los aspectos más importantes de la situación o condición. Por ejemplo, si queremos medir el impacto de nuestro proyecto en el grado de conocimiento de una persona, ¿qué sería más relevante? ¿El número de horas de una formación o el nivel de conocimiento que esa persona ha obtenido? Volvemos otra vez a lo mismo. El número de horas es muy fácilmente calculable y eso se entiende. El aumento del nivel de conocimiento es un indicador que puede ser medible de manera cualitativa, no cuantitativa. El aumento del nivel de conocimiento puede ser de una manera cualitativa. Mientras la herramienta esté bien diseñada, la pregunta es, ¿qué es más conveniente? ¿Medir el número de personas que están mirando un vídeo o el impacto que ha tenido ese vídeo en las personas? Todo esto son preguntas que se van lanzando para que luego, cuando entremos en lo que es el enfoque de género o la visión del género de la creación de indicadores, digamos, espera, vamos a incluir, vamos a meter en la tarta este elemento, ¿no? Otro ejemplo. Ante una actuación diseñada a aumentar la participación política de las mujeres, ¿optaríamos por el número de candidatas dentro de las formaciones políticas o al número de decisiones legislativas que impulsen la igualdad de género? Más cualitativo que esto último no puede ser. Es decir, ¿cómo mido el número de participación política? 18 mujeres. Hay 40, 18 mujeres. Estupendo. Pero resulta que de las 40 personas, 18 mujeres incluidas, todas las decisiones políticas han sido a favor de derogar la ley de violencia de género, por ejemplo. Número de participantes de incidencia política de las mujeres, 18. No llega al 50%, pero mira, no está mal, ¿eh? Pero ¿es ese un verdadero indicador? ¿Es ese un verdadero indicador? Un indicador debe ser contextualizado, es decir, debe responder a la realidad de la zona o población a la que se refiere. El indicador contextualizado debe ser comprensible, es decir, debe interpretarse con facilidad, accesible, debe permitir su cálculo de manera económica y ágil, la necesidad de indicadores que reflejen realidades cambiantes o no captadas por los tradicionales requiere identificar cuáles son más necesarios o útiles. Debe ser sensible, que presente en su resultado distinciones finas de la magnitud que queramos medir. Y debe ser... Eso lo que quiere decir es que si queremos medir número de personas o el nivel de participación, que no midamos a lo mejor niveles grupales de donde pone. Es decir, si yo quiero medir el nivel de participación, no voy a medir la población que hay en pizarra. Eso no me sirve. Me sirve quizá la población, el tanto por ciento de la población que hay en pizarra que ha venido. Esa es la idea de sensibilidad. Preciso. Su margen de error debe ser el mínimo posible. Estos son criterios básicos para la construcción de indicadores. Punto pelota. Criterios básicos para la construcción de indicadores. Pero quizá lo que nos importa un paso más, ¿no? El ver cuál es el plus, cuáles son las necesidades, cuáles son las exigencias de que el indicador esté construido para dar respuesta a todo lo que estábamos diciendo antes. Brevemente, también resumimos muy brevemente ¿qué consiste un indicador de género? Yo creo que lo voy a poner sin sonido porque este tiene un vídeo, tiene un sonido que a mí me gusta mucho la música, pero me echa como para atrás. ¿Lo veis? Y espero que no lo oigáis. ¿Lo oís? ¿Oís la música? Me gusta. En este módulo vamos... Bueno, ese soy yo.
Es decir, insiste en que volvemos otra vez a lo mismo, es un indicador que mide cosas, es un indicador que mide cosas a través del tiempo, pero en este caso lo que se mide con atención es esas brechas existentes, incluye esa visión de brechas existentes, incluimos también la interseccionalidad, para analizar esas cuestiones. Cuando hablamos de indicadores de género, estamos hablando, insisto, repito también, y que se quede claro, estamos hablando de indicadores de género y de indicadores con género. Son los dos tipos. Uno puede ser un indicador con género, en el cual simplemente mide un aspecto de género, pero otra cosa es un indicador de género en el que se mide ese tipo de cambios sociales, en las brechas existentes, ¿no? ¿Vas a compartir el vídeo, Chema? ¿No lo estáis viendo? No, ahora no. Ah, perdón. Vemos este pequeño vídeo, ¿no? De la herramienta del indicador de género, ¿no? Y pasamos al ejercicio práctico, que si no nos da tiempo. Perdón. Es que lo comparto. ¿Lo veis ahora? En breve estará, ahora sí. Vale, estupendo. Sí. Me ha venido estupendamente, porque lo estaba viendo yo y me estaba escuchando yo, porque el que habla aquí era yo y además hay una música y no quería estorbar un poco la música. No, pero ponlo, déjalo, que son 3 minutos, que no pasa nada. No, sí, es lo de la música. Porque no molesta, que no se oye. Pero es que no se te oye a ti tampoco. Momento. Ponlo desde el principio, no molesta la música. ¿No molesta la música? No. ¿Seguro? Un momentito. ¿Lo estáis viendo? Sí, déjalo. ¿Lo estáis escuchando? Sí, déjalo tal cual. En este módulo vamos a hablar de qué es un indicador de género. Los indicadores de género señalan cambios sociales en términos de relaciones de estatus y rol de las mujeres y hombres a lo largo del tiempo. Son indicadores, por tanto, que permiten ver en qué medida hombres y mujeres participan en los proyectos, si se han tomado en cuenta necesidades básicas y estratégicas de hombres y mujeres, en qué forma se trata la discriminación de género y en qué medida un proyecto afecta a los roles de género. Son indicadores, pero analizan estos aspectos con especial atención. Todos los indicadores tienen su propia tendencia o prejuicio y se corre el riesgo de que los indicadores sean insensibles al género. Por ello, es una categoría que es necesario tener en cuenta. Ya en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 se dedicaba un objetivo estratégico a la necesidad de preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y evaluación desglosados por sexo y o específicos de las realidades de las mujeres. Esto tardó en entrar en la legislación española, pero una de las opciones, una de las exigencias de la Ley de Igualdad es que todos los indicadores tienen que estar desagregados como mínimo por sexo. Y cuando hablamos por sexo estamos hablando de hombres y mujeres. Luego podemos seguir más, pero cuando estamos hablando por sexo, y además dar datos absolutos para saber cuál es el porcentaje, eso lo veremos después. Esto no se cumple en muchos de los casos. Allí se mencionaba la recomendación de recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos desglosados por edad, sexo y otros indicadores socioeconómicos pertinentes, y también promover el desarrollo de métodos estadísticos para mejorar los datos relacionados con la mujer en el desarrollo económico, social, cultural y político de los países. Así que cuando Juanjo te diga lo del tema de los indicadores
cualitativo te refieres estoy hablando con Ana, a la conferencia de Beijing de 1995, que es una exigencia. La creación de indicadores de género debe cumplir las condiciones básicas de cualquier indicador señaladas en el módulo anterior, aunque es posible que no se disponga de información suficiente para obtener el indicador, sobre todo por la ausencia de datos desagregados por sexo. Por ello, es imprescindible que cuando se recopile la información exista ese nivel de desagregación, lo cual es una exigencia legal para todos los países. Pero hablamos de indicadores de género o de indicadores con género. Para ver la diferencia, vamos a usar un símil culinario, el equivalente de una tarta con chocolate y una tarta de chocolate. En una tarta con chocolate, como esta tarta de zanahoria con chocolate, el chocolate es un añadido que ha de tenerse en cuenta, pero que puede ser incluido al final, como una capa. Por ejemplo, el nivel de número de vehículos que se poseen. Bueno, y por hombres y mujeres. Pero yo no he pensado en el principio. Nivel de vehículos que se poseen. Y luego nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los vehículos los poseen los hombres. Uy, qué cosa más curiosa, no me lo esperaba. Pero eso es un indicador con género. Le han metido luego el género hombre y mujer porque es una exigencia legal. Sin embargo, en una tarta de chocolate, el chocolate es parte constitutiva de la tarta, forma parte desde el inicio. Es imposible separar el chocolate de la tarta. Porque lo que yo quiero medir es la capacidad de movilidad de hombres y mujeres, no el número de coches. Y la capacidad de movilidad, uno de los elementos era la disponibilidad o el control y el acceso del coche, pero existe otra más, como por ejemplo la que comentaba la semana pasada, con el tema de la cercanía o la distancia al centro de salud, con el tema de la alerta. Son dos cosas distintas, yo puedo medirlo, yo puedo medir las dos cosas. El problema es que una medida va a estar sesgada por el género o por la invisibilidad de género. Una medida va a ser sesgada. Una medida sesgada es una medida mala. Es una medida, pero es una medida mala en cualquier elemento. Por ello, los indicadores de género implican un cambio de visión. Se trata de una modificación de los esquemas mentales donde es necesario deconstruir conceptos e ideas continuamente. Implican corregir una visión deformada e incompleta de la realidad, en este caso el análisis tradicional que oculta la aportación de mujeres a la sociedad, sus realidades y sus necesidades mediante su invisibilización, menosprecio o su inclusión en una categoría universal que suele corresponder al patrón masculino. Los indicadores de género como herramienta de un enfoque feminista son la herramienta que nos permite analizar la sociedad y el entorno de una manera distinta, una manera más completa. Bueno, dudas, cuitas, comentarios. Bueno, yo creo que, me parece que como vamos ya, son las 11:30, creo que la mejor manera de sumergirse en los indicadores de género es intentando construir algunos o al menos valorar si algún documento atiende, ¿no? O sea, ¿es tarta de chocolate o con chocolate? Así que, Chema, si te parece, vamos a presentar la herramienta, ¿no? Y presentamos el documento que has elaborado de síntesis de algunos aspectos de objetivos y tal del plan estratégico del Valle del GDR del Guadalhorce, que lo hemos extraído, y pasamos a la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Obviamente hemos pasado un poquito de esto, quiero decir, indicadores de género. Nosotros tenemos un curso que son de 100 horas de indicadores de género, obviamente profundizan mucho más, ¿no? Hemos simplemente intentado sembrar la semilla de lo relevante, fundamental, esencial e imprescindible es construir indicadores de género para poder medir en qué medida vamos a cortar la brecha, ¿vale? Entonces, esa diapositiva de que debe ser pertinente, debe ser claro, me parece que luego podéis profundizar en ella. El material lo tenéis en la plataforma y ahora lo que os queremos compartir
es que, bueno, dentro del programa de formación en el que también insertamos este curso, construimos una aplicación, y cuando decimos aplicación es una aplicación digital sobre indicadores de género. El acceso a esta aplicación la hemos puesto el link directamente también en la plataforma, bien sea Android o bien sea Apple. Y Chema, si quieres puedes indicarles dónde está o cómo... Si tenéis un móvil Android, y queréis investigar, simplemente entráis en la Play Store, de aplicaciones. En la Play Store, y en la Play Store ponéis en el buscador indicadores género MZC. Lo estoy haciendo yo ahora mismo para comprobar que se puede hacer, y aparece la segunda, una cosa que pone, ahora enseño un poco el gráfico, indicadores género by MZC. No, lo ha hecho, es una aplicación. Creo que la primera diapositiva del curso sí, aparecía, sí. digamos, la imagen que os tiene que aparecer. Yo es que la tengo instalada. Voy a compartir. Esta es la aplicación. Esta es la aplicación. Es una aplicación móvil. Si tenéis Apple, pues también está en Apple. De todas maneras, esta es la página un poco de presentación que hemos puesto, y aquí abajo aparece los dos enlaces, tanto a Google, bueno, aquí a Google como a Apple, para estar. Es totalmente gratuita, está segura, quiero decir, no hay rastreo, no hay ningún tipo de datos. Es una de las aplicaciones. Nosotros exigimos que no hubiera ningún tipo de rastreo de ningún tipo, no te tienes que dar de alta, no tienes que dejar datos, simplemente es una aplicación de usar, y por supuesto no guarda, esto está bien, pero luego está mal, no guarda ningún tipo de datos. Me refiero, si se evalúa eso y quieres evaluar otra vez, tienes que evaluar otra vez y empezar desde el principio, porque no guarda ningún tipo de datos en ningún servidor. ¿En qué consiste la aplicación? La aplicación es una aplicación doble, triple, por decirlo de alguna manera. Es una aplicación en la cual analizamos si a la hora de hacer los planes, el proyecto en sí tiene enfoque de género. Y a la hora de hacer los indicadores que se han creado, si esos indicadores tienen enfoque de género. ¿Cómo se hace? Con una lista de chequeo. Una lista de chequeo es simplemente aparece unas preguntas y tú contestas sí o no. Son preguntas muy sencillitas. Te preguntan, pues, por ejemplo, a la hora de ver si el proyecto tiene enfoque de género, si los objetivos y resultados están expresados de forma clara y concreta. Por ejemplo, tú contestas sí o no. Esto es una autoevaluación. ¿Por qué esto? Porque nos sirve de lista de chequeo, nos sirve para evaluar, pero también nos sirve para darnos cuenta de si hay algo que tenemos que haber metido que no hemos metido. Para darnos cuenta de los elementos que son necesarios. Por ejemplo, ¿hay partidas específicas para las actuaciones relacionadas claramente con la equidad de género? Sí, no. Pero ya nos estamos dando cuenta de que eso implica también. De que la partida, la aclaración, volvemos otra vez a lo que hemos dicho siempre, lo que no se nombra no existe y lo que no se pone en un presupuesto no se valora, es otra cuestión a incluir. Entonces, la aplicación simplemente dándole al planifica, aquí, dándole a este botón, llegaríais a una lista de preguntas. Os preguntas y contestáis si no, simplemente. Evalúa, y hemos creado tres niveles de evaluación. Atendiendo a los sís, nos, te dice que guay, el proyecto está estupendo, que tendrías que revisar algunos aspectos, que son los aspectos en los que has contestado que no, en realidad es una autoevaluación, o bien que mejor que te lo replantees, porque hay demasiado. Pasa exactamente lo mismo con el tema de construye. Esto se refiere a si los indicadores que se han creado tienen los elementos correspondientes, los elementos necesarios, los elementos imprescindibles para considerarse
que tienen un enfoque de género. Pues como por ejemplo, preguntas como por ejemplo, si... A ver. Aquí. Por ejemplo, si se usan distintas categorías, por ejemplo, categorías cualitativas y cuantitativas, si se usan tiempos de recogida y demás, y algunas preguntas de estas tienen incluso un botoncito de ayuda que explican a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando se habla de se usan distintas categorías, hay un botoncito de ayuda que te explica qué categorías son las que se pueden usar. Principalmente cuantitativa, cualitativa o de impacto y demás, pero o cuando hablamos de los indicadores, ¿qué significa si está, que es pertinente? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que es contextualizado? Y la última parte es esta parte de menú de indicadores que te explica cómo presentar los indicadores. Son como formas concretas, por decirlo de alguna manera, que da algunos ejemplos sobre cómo presentar los indicadores. Aunque sea un poco básico, os voy a compartir la pantalla, digamos, la básica, la que hemos creado, ¿no? La que creamos para que se viera un poco esta historia. Aquí, un momentín. Esta. Entonces, aparece dándole a cada pestañita qué significa presentarlo como número, como porcentaje, como promedio, como tasa, como relación, como brecha y algunos ejemplos que nos pueden servir. Luego también hay otra parte que es una bibliografía básica de un poco de donde parte todo esto, ¿no? Pero consideramos que puede ser muy útil por dos motivos, porque nos da una imagen de revisión y porque nos da una imagen de cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos forofos de la lista de chequeo por este aspecto. Entonces, no sé si habéis bajado algo aquí en la aplicación, ¿la tenéis? ¿Funciona? ¿No ha estropeado? La idea era, básicamente, si nos da tiempo, es que hemos revisado, la idea práctica era trabajar sobre el plan estratégico que ya está, el que está creado, ¿no? El tercer plan estratégico. El tercer plan de igualdad que está creado. Entonces, sacamos el listado de objetivos y resultados de 3 de los ejes principales que se mencionaban. 3 de los ejes principales que eran el de formación en género para el diseño de proyectos, juventud formada e informada en género y sexualidad y las medidas del Grupo de Desarrollo Rural para el tema de la violencia de género. ¿Puedes compartir? Lo comparto enseguida. Aquí. Y aquí. No sé si la estáis viendo. ¿La estáis viendo? Ahora. Entonces, sacado literalmente del plan, aparecen estos objetivos y estos resultados. Aparecen en relación con la formación de género, en relación con juventud formada e informada y en relación con las medidas. Esto lo voy a pasar aquí, así ya lo vemos. Si pasarlo a esa, ahí se ve todo ya. Y ya lo vemos estupendamente. La idea era, nuestra propuesta era que usarais la aplicación para evaluar eso, para revisarla. Simplemente comentáis en 5 la revisión de lo que son proyectos, la primera, la parte primera, eso se hace en 5 minutos, escasos. Damos, si os parece bien, 5 minutos, lo hacéis en grupo y lo comentamos. Quien tenga la aplicación y se vaya discutiendo en grupo. Yo creo que ni siquiera hacer sala, sino simplemente aquí en lo comentamos, alguien que tenga la aplicación y se comentan los puntos y se valora entre todo el mundo, porque al fin y al cabo es una decisión de sí o no. No hay una puntuación, es sí o no. ¿Tiene o no tiene? ¿Os parece?
os invitamos, no sé, a lo mejor alguien no se lo quiere descargar, por lo que sea, una aplicación que para el ejercicio luego también pues la elimináis y la erradicáis, o sea, la desmontáis, o sea, que es simplemente un soporte de ayuda para esto. No sé si habéis tenido algún tiempo de descargarla porque se descarga muy rápido. ¿Alguna compañera se la ha descargado? Agustina. Toñi. Sí, hable el micro, anda. Bien. Pues vosotras, además que estáis vosotras dos, no sé si el resto de las compañeras se lo ha descargado o no. Pues la propuesta es que elijáis uno de los tres ejes y tú vas diciendo las preguntas y el resto contesta sí, no. Y se marca sí, no. Eso van a ser 5 minutos, escaso. Si os parece bien, vamos, esto es una propuesta de trabajo, sobre todo para que la veáis en marcha. Luego en la plataforma, para aquellas personas que no han querido o que no tienen posibilidad o lo que sea, la plataforma hemos contactado, hemos puesto la relación, el enlace al vídeo en el que explica un poco, presenta la aplicación en los tres idiomas, en español, en francés y en inglés, que es como se dice. Venga, pues, en marcha. Pues venga, no sé si nosotros nos salimos, nos apagamos, Chema, o como Bueno, queráis. A ver, como queráis. No, venga, vamos escuchando. Nosotros nos silenciamos y vosotras sois ahora dinamizadoras. A ver, Agustín, es que conocieras Toñi, Agustina. Abre el micro. Ahora. Ya está el micro abierto. Venga. Hoy no está Agustina. Hoy no está Agustina. No, es verdad. Erais vosotras que erais Isabel, Toñi, ¿me equivoco? Bien, bien. Bien, pues podéis leer la aplicación y vais comentando. Y nosotros nos silenciamos, Chema y yo nos silenciamos. Y vosotras ahora como en grupo podéis abrir el micro, ella vais leyendo y vais comentando, pues sí o pues no. Mejor, el plan lo conocéis mejor que nosotras. Elegí una de las tres, las que más coraje os dé, y sobre esa trabajáis. Vale, la medida del CDR contra la violencia de género. Era por ponerlo un poquito más grande. Vale. Que las medidas no son contra la violencia de género, eran para la accesibilidad de las mujeres a la estrategia. Vale, bueno, esa, vale. Sí, si queréis. Venga, os dejamos que vosotras os gestionéis en estos 10 minutos. Así que, Toñi o Isabel, no me acuerdo, ve leyendo lo que te va apareciendo en la pantalla de la aplicación y lo vais comentando. Venga. Objetivos y resultados están expresados de forma clara y concreta. ¿Sí o no? ¿Qué pensáis, queridas? A ver. No. ¿Qué pensáis? ¿Decir algo? Ahora sí, analizándolo, parece que no. Que hay algunas cuestiones que están como muy ambiguas y muy poco especificadas, ¿no? Sí, yo veo la parte de mejora la accesibilidad, o sea, la primera parte la veo más clara, más concreta, pero quizá la última, ¿no? La muestra de un modelo de entidad que esté en un proceso de insertar la perspectiva de género y se refiere a su definición. No lo sé. No sé qué deciros. No, tomamos nota. De entrada, es verdad que la herramienta te hace decir que sí o que no. Ponerlo, porque la compi tiene que decir, bueno, hay un 50%, el primer objetivo parece más claro, el segundo un poquito más confuso, ¿no? ¿Qué queremos decir con muestra un modelo de entidad en proceso de insertar? No sé. Yo aconsejo que, mi consejo, que si no lo veis claro, no, al revés. Si lo veis claro, decís que sí. Si no lo veis claro, decir que no. ¿Por qué? Porque eso es, luego lo analizamos. Claro. Ese es el consejo. Venga. Ok, siguiente paso.
se distingue claramente la población participante, ¿sí o no? ¿Decía algo, queridas? O sea, a ver si habla otra persona que no sea yo, que yo soy doliente. ¿Verdad? Mejor no soy Bueno, objetiva. aquí yo creo que claramente, no sé, bueno, imagino que el plan lo conoceréis bien en profundidad. En lo que aparece mostrado está claro que no. ¿No? Es decir, en esto que hemos recortado, no. Ahora nos puntuamos, oye, no, correcto. Todo esto es una herramienta simplemente para que nos ayude a mejorar las propuestas. Entonces, parece que un objetivo, no sé, Toñi, era que se había, en el objetivo que has puesto que sí o que no. En lo de antes, nosotros hemos puesto que no. Que no, vale. Porque está claro, un objetivo está ahí un poco raro. En el siguiente aparece claramente la población a la que va dirigida. ¿Qué diríais? La población participante. Ojo, Pero, no a quién va dirigida. la población participante. ¿Aparece? Se supone que son asociaciones, pymes y ayuntamientos. En general, ¿a quién va dirigido? Sí. Que se concrete luego, que es el tema de violencia de género, tiene en cuenta únicamente a las mujeres de la comarca, eso se podría haber ampliado quizá un pelín más, ¿no? O se da por sobreentendido, o damos por entendido que es las mujeres de la comarca de Guadalhorce. Pero como la pregunta específica de la aplicación es la población participante, en teoría englobaría, digamos que sí se recoge, porque recoge asociaciones, pymes y ayuntamientos. Ahí está englobada toda la población de la comarca. El objetivo final son las mujeres de la comarca, que quizás eso sí se podría haber ampliado un poquito más. Yo en este caso pondría un sí, es decir, porque sí se establece claramente quién participa en las medidas, creo, es mi opinión. Ahora ya que digan los demás, que digan también qué les parece. ¿Nadie habla? Si nadie habla, pongo que sí. Eso lo pongo, paso. En ningún momento esto es un juicio de valor. Esto es simplemente un análisis de cuestiones. Una herramienta de apoyo. Una herramienta de vamos a darnos cuenta. Abundando con una cosa que has dicho, con el tema de la explicitación, pensar que este documento lo he leído yo, que yo no tengo ni idea de lo que es el Valle del Guadalhorce, ¿eh? Porque el documento no es interno, el documento es externo, debe ser una cosa externa. Ese es un poco el principio, y no es un juicio de valor, ¿eh? Esto es simplemente para tener en cuenta. Esto es para mejorarlo, está claro. Claro. Mira, eso a mi equipo le pasa lo mismo. Cuando a veces leemos documentos, proyectos, propuestas, matrices de planificación, yo le hago el ejercicio de ahora léelo como si fueras una vecina que no sabe lo que haces, que no sabe esto qué es. Y ese fallo es muy endogámico de las entidades, de las administraciones. Y es que muchas veces redactamos las cosas, y yo la primera, como dando por supuesto, ¿no?, que se sabe contenidos que no se sabe, no tenemos que dar por supuesto, ¿vale? Y es una invitación a repasar la redacción de muchos documentos, de muchos proyectos que hacemos, y insisto que esto no es un juicio de valor, en los que damos por supuesto que se van a entender cosas que luego se lo pasa a alguien y no lo entiende. Cuando a lo mejor el reto es explicitarlo de una manera que sea absolutamente inconfundible. Inconfundible, es decir, las personas beneficiarias de este proyecto son ta, ta, ta. ¿Me explico? Sí. O sea, es que, y ese ejercicio lo tenemos que hacer todas, porque nosotros hablamos en ongalés, como le decimos nosotros, ongalés, ¿no? Un montón de términos que tú luego llegas a la calle y ¿de qué me está hablando? ¿Qué le pasa en la boca a esta muchacha? Sí, de verdad. ¿No? Que si hablamos, porque esto que hemos hablado aquí, interseccionalidad, indicadores de género,
matrices de planificación, el proceso de evaluación, que sea un proceso popular. La gente te mira como, ¿qué me está contando? A veces tenemos un poco que traducirnos a nosotras mismas. ¿Vale? Venga, seguimos, pero bueno, ponemos que sí, seguimos. Objetivos y resultados expresan de manera clara el impacto de género. No. ¿No? Vaya, no es mi opinión. Exacto. Es nuestra opinión. Ojo, que siempre que es nuestra opinión, ¿eh? Pero bueno, si Pero las sentido compañeras muy libre, tienen el claro. micro abierto, entendemos que quien no opina, pues está de acuerdo. ¿No? Si alguien está que no, pues vosotros lleváis la voz cantante. Si alguien disiente en algo, que lo comente. Es que es verdad, mira, es que es verdad lo que tú acabas de decir. Claro, cuando nosotros nos podemos sentar a hacer este tipo de cosas, nosotras sabemos lo que estamos hablando, lo que queremos y todo el rollo. Y luego es verdad que a lo mejor lo que no sabemos plasmarlo para que lo pueda entender todo el mundo. Claro, ahora cuando te pones a verlo así, dices, bueno, si es que el objetivo interno de todo esto es maravilloso, pero a lo mejor no hemos sabido hacer que lo maravilloso se vea desde fuera. Pues mira, pero que por eso hay un curso de comunicación, ahora a continuación. Por eso hay un curso de comunicación. Mira, no puedo hacer más cursos, a favor. Bueno, pero me alegro que te des cuenta, compañera, de esto, porque a nosotras nos pasa y mucho también, sinceramente. Nos pasa y mucho. Pensamiento de grupo es esto. Venga, ¿seguimos? Entonces hemos puesto que no, ¿no? Bien, sigo. Se explicitan metas de avances en términos de equidad de género. Y aquí se abre el gran debate. Sí. Una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. Es correcto, pero ¿se establecen medidas realmente, lo que dice el indicador? Sí. Mayor y más válida participación de las mujeres en el desarrollo de la comarca. Eso es equidad. Sí, lo de la representación también. Exactamente, eso es equidad. Es que la igualdad puede ser muy discriminatoria. Sí, sí, no, pero sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Puedes repetir el indicador, compañera? Se explicitan metas de avances en términos de equidad de género. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que también. Porque yo te digo que una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. Y la igualdad puede ser muy discriminatoria. No se puede tratar igual a todo el mundo. Por lo menos yo me acuerdo, y Claudia igual, lo primero que nos enseñaron en la Facultad de Derecho era que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esa fue de las primeras cosas que aprendimos en la facultad. Entonces, yo creo que el tema de la equidad sí está. Yo creo que sí. No sé. Hombre, todo es mejorable, pero que sí que se explicitan. Que es mejorar la accesibilidad y mejorar la mayor y más variada participación de la mujer. A poner validada. Dice mayor, entiendo que eso es mayor, número. Es más cuantitativo, y más validada sería como un aspecto cualitativo. Sí. Lo habéis puesto en el mismo enunciado. Exacto, se explicitan metas de avance en términos de equidad de género, que es lo que te pregunta en este momento la aplicación, y nosotros diríamos que sí. Vale. Venga, seguimos. Venga. ¿Se han tenido en cuenta roles de género y uso diferenciado de tiempo y espacio? ¿Sí o no? Pues no está claro. Esta es una pregunta anterior, ¿eh? Es decir, es una pregunta para el diagnóstico. Al diagnóstico, ¿eh? Claro. Tened en cuenta que esto evalúa el proyecto. Se supone que todo el proyecto en su ejecución, ¿eh? Claro, es que es el rollo. Es que estas son las medidas concretas con los objetivos y los resultados concretos, pero todo lo anterior a lo mejor está reflejado. Esto. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí para que reflexionéis sobre esto. Siguiente. Sí. Vale, sigo, ¿no? Sí. ¿Se han tenido en cuenta las resistencias que pueden existir, sí o no? Volvemos esto es también lo de antes y de después, es decir, a la hora del planteamiento. Ok, ¿sigo? Sí, sigue. Dale si quieres, si no, para que veáis un poco lo que sale, ¿vale? Luego lo hacéis más tranquilamente, más... Vale, a la de antes es probable que sí. A ver.
¿Se analiza la contribución diferenciada de hombres y mujeres, sí o no? Yo creo que aquí en alguna reunión que hemos tenido, cuando se ha tratado el tema y eso, yo quiero recordar que ha habido incluso ciertas tensiones por parte de algunos empresarios que acudían a la reunión porque pensaban pues, que de alguna manera por el hecho de ser hombre incluso se sentían discriminados ellos, ¿eh? Entonces, el analizar la contribución diferenciada de hombres y mujeres, yo creo que sí se ha hecho. Otra cosa es que los resultados nos gusten más o nos gusten menos, pero yo creo que hacerse sí se hizo en su momento. De hecho, hubo hombres que protestaron un montón porque pensaban que las mujeres, por ejemplo, estaban favorecidas a la hora de las subvenciones por el hecho de ser mujeres y por el hecho de montar su propia empresa y esas cosas. Eso son resistencias también. Sí. Yo creo que sí, que esta pregunta sí analiza, sí, que la respuesta sí, que sí se analiza. Venga, poned que sí, entonces. Avanzamos. Vale. Seguimos. ¿Se tiene en cuenta el acceso y control diferenciado entre hombres y mujeres de los recursos del proyecto? ¿Sí o no? Hombre, esto es al hilo de lo que tú venías diciendo. Sí, exacto. Yo creo que también que se tiene en cuenta. Sí, porque estaba ella allí. Yo no lo puedo decir. Yo sí he estado en una par de reuniones o tres y es verdad que sí se tiene en cuenta ese aspecto. Es decir, no acceden de la misma manera las mujeres empresarias que los hombres empresarios en este caso. Y el tema de las mujeres de la comarca, es decir, no se tiene el mismo acceso en una zona rural bien comunicada que una zona rural que no tenga muy buena comunicación con la capital, por ejemplo. Entonces eso sí se tiene en cuenta normalmente. Ese aspecto de la comunicación sí se suele tener en cuenta en los proyectos que hace el CDR. Entonces yo diría que sí. Vale. Sigo. Sí. Hay partidas específicas para actividades relacionadas directamente con la equidad de género. Sí. Aquí hay un sí rotundo. Sí. Estupendo, has contestado todas las preguntas. Ver el resultado. Pues venga. Vamos a ver el resultado. Venga, dice, repasa algunos aspectos. Revisa aquellos ítems a los que has contestado no. La ayuda te ofrece algunas pistas para su revisión. Es decir, en cada... se han creado 3 niveles un poco de refuerzo, ¿no? El nivel perfecto es si has contestado a las 9 de 9. El nivel medio es si has contestado por lo menos a 5, de 5 para 8. Y el nivel inferior es si has contestado a menos de 5. Son 3 niveles que lo que te dicen es, guay, perfecto, atendiendo a tus respuestas del enfoque de género, está presente desde el momento de la planificación. Y si has contestado a menos de 5, lo que te insisten es que revises el proyecto. No que repases el proyecto, sino que revises el proyecto porque puede tener fallos de base, ¿no? Cada pregunta además tiene como una interrogación que te dice un poco, te explica un poco qué es lo que se puede hacer o lo que se tendría que tener en cuenta o demás. Muy básicamente, eso sí es verdad, porque no podemos contextualizarlo a todo, pero por lo menos para que te dé una idea. Esta es la herramienta que nosotros, más luego la otra parte del proyecto de una vez creados los indicadores de género, que funciona exactamente lo mismo. Una vez creados los indicadores de género, tú eliges la otra parte, no la de planifica, sino la de revisar indicadores, y tenéis que contestar lo mismo, las preguntas de si una serie de ítems y te dice lo mismo. Si has contestado a todas bien, guay. Si has contestado a un número mínimo, te dicen que revises la construcción de indicadores y en otro caso te dice que repase y la otra te dicen que revise desde el principio, desde básica. La tenéis a vuestra disposición. Es una guía que acompaña, ¿no? O sea, para tener presente, creemos que es válida pues para replantearse cosas, ¿no? O sea, no es para decir, oye, pues a lo mejor podríamos mejorar, ¿no? Cómo expresamos los objetivos o dejar de una manera más explícita, ¿no? Más clara, ¿no? Sin que no haya confusión ninguna, a quién va dirigida esta estrategia. O, oye, a sumar, ¿no? Un indicador que claramente, ¿no? Vaya a medir lo que habéis dicho, compañera, esa parte cualitativa. Porque ahora se trata de decir, bueno, nos hemos planteado no solamente aumentar la participación de las mujeres en el desarrollo del plan, sino la calidad, ¿no? O sea, la calidad, entonces ahí no es lo mismo, o sea, entonces al ser diferente a lo mejor estaría bien desglosarlo en 2 objetivos diferenciados, ¿no? La cantidad junto con la cualidad.
Entonces, pues en fin, yo creo que todo lo que ayude a mejorar la visibilidad, a ampliar que el mayor número de personas conozcan, que no haya error a dudas, ¿no?, de lo que queremos decir, ¿no? O sea, que no sea malinterpretado, que no se quede tampoco, que sea un pack completo, que no se quede tampoco en una declaración de intenciones. Vemos muchos planes, muchos, no sino muchos, en los que simplemente pues formulamos objetivos, porque incidimos mucho en los indicadores, formulamos objetivos, formulamos resultados, pero bueno, ¿cómo medimos esos resultados? ¿Cuál es la línea de base? ¿Cómo sabemos realmente si hemos aumentado la cantidad y la calidad de la participación de las mujeres en el valle? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque lo cuantitativo, insisto, es relativamente, bueno, más medible, o sea, más fácil de medir que lo cualitativo, ¿no? Y si nuestro objetivo, vuestra agenda, que la tenéis muy clara y muy un posicionamiento claro, de es que queremos la equidad, no solamente la igualdad, queremos la equidad, pues tendremos que prestar especial atención a un indicador que nos diga, pues sí, desde que empezamos el plan hasta ahora, en estos 4 años, no solamente ha mejorado la cantidad, sino la cualidad y la calidad de la participación de las mujeres. No solamente empezamos con que venían 20 mujeres a tal, sino que ahora vienen 35. Hemos aumentado, pero ¿y la calidad cómo la medimos? Entonces, esto para realmente acortar, y es posible, es decir, realmente en eso consiste, ¿no?, el reto de implementar el enfoque de género en nuestros programas, en nuestras acciones, en nuestras actividades, ¿no? Y hay herramientas para medirlo, porque ese es el valor añadido y el valor de calidad que hace que un proyecto realmente logre mejorar la vida de las personas, atender a estos aspectos. Así que bueno, pues no sé, por nuestra parte realmente no hemos quedado con ganas de más, pero también sabemos que todas tenéis un montón de cosas, todos tenemos un montón de agendas. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que más o menos los objetivos del curso los hemos cumplido. Estamos, de verdad, dejamos en la plataforma todos estos contenidos, todas estas sesiones, coger las herramientas, están a vuestra disposición, todas las herramientas que tenemos a disposición del programa de Mujeres en Zona de Conflicto para que bueno, os hagáis uso de ella. Estamos a vuestra entera disposición en formación@mztac.es. Si, como hemos acabado hablando de comunicación, si no os importa, vamos a hacer una captura de pantalla para que en nuestras redes, ¿no?, sonreímos, ¿no?, y decimos, bueno, para aquí hay un montón de gente comprometida con el desarrollo rural sostenible, que cuide la vida y libre de violencia para todas las personas. Eso es feminismo, eso es enfoque de género, y os queremos agradecer vuestra participación. De nuevo, por supuesto, Ana, la invitación, como siempre, esa amabilidad y ese cariño con el que nos trata. Y bueno, ha sido un placer y seguro que estamos en contacto. Nos hacemos una sonrisa y nos hacemos una foto. Chema, ¿tú te haces captura? No se te oye. Que estoy revelando la foto. Ah, vale. Venga, ya está. Bueno, compañera, no sé, la pondremos, la compartiremos. Nosotros nos hemos quedado sin internet. Nosotros como avanzábamos, sí, aquí te veo no ahí, tenemos... bueno, sí. Las cosas de la de esta. Bueno, compañera, un beso enorme. Esa... A ver, ¿esta es la foto? ¡Uy, pero yo he salido torcida! Puedo revelarlo otra vez, que todo el problema es que como... No pasa nada. Bueno, pues como tú tienes captura, está esto grabado, coge otra captura de pantalla. Claro, por eso. Bueno, venga, pues un abrazo, un placer, como siempre. Estamos en formación@mztac.es. Podéis seguir en nuestra página web en qué hacemos y en el blog de Indicadores 2 todas las formaciones, todos los cursos que podáis, que seréis más que bienvenidas, y de nuevo un placer como siempre participar con vosotras.
en el Valle del Guadalhorce. Nos hubiera gustado ir presencialmente, pero la próxima vez será. A ver si nos invitáis que pongamos cuerpo a las formaciones. Eso también se echa en falta. Bueno, un abrazo gigante. Ana, te escribo, ¿vale? Venga, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, no han dejado solo a los de Tudela. Bueno, pues ya está. Ay, espera.